Gracias por estar en la sección Contraste aquí en Observatorio de TV UNAM. Vamos a analizar, a propósito de la visita del presidente Obama a México, la agenda bilateral. Están ya en nuestro estudio Natalia Saltalamaquia, profesora del ITAM, Leonardo Curcio, investigador del CISAN de aquí de la UNAM. Muchas gracias por atender a nuestra convocatoria. Permítanme presentar una pequeña cápsula y regresamos ya al tema de nuestra conversación. Contraste. El presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, visitó México los días 2 y 3 de mayo. Se trata del jefe de Estado de la nación más relevante en las relaciones internacionales de México. Con Estados Unidos, compartimos una frontera de 3.000 kilómetros, por la que cruza cada día 1 millón de personas. Y la integración económica con nuestro vecino del norte implica un comercio de $1 millón por minuto. Además de la importancia que conlleva toda visita de un presidente estadounidense, esta vez la atención se centró en que Obama vino a México en el inicio de un nuevo gobierno en México, por lo que el encuentro entre mandatarios puede ser útil para identificar el tipo de relación bilateral que se intentará construir desde ambas partes para los años venideros. Un asunto común de la mayor importancia y por tanto delicado es la migración de mexicanos a Estados Unidos y el reclamo de una reforma migratoria. Este tema, que encabezó la agenda propuesta por el presidente Fox al presidente Bush, desbarrancó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Con Felipe Calderón se dio énfasis al tema de la seguridad, al tráfico de drogas de México a Estados Unidos y a la entrada ilegal de armas a nuestro territorio. ¿Hasta dónde la visita de Obama puede significar un punto de inflexión o el inicio de una nueva agenda bilateral con México? ¿La integración y la cooperación económica guiarán las relaciones? ¿Es cierto que se abre un nuevo capítulo en materia de educación? Estos son algunos de los temas que abordaremos en la sección Contraste. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Natalia, Leonardo. Han pasado ya unos días desde la visita del presidente Obama. Las primeras evaluaciones, más a bote pronto, quizá han quedado atrás, pero nos dan un panorama incluso para hacer un análisis de qué es lo que han dicho los expertos. ¿Cuál es tu diagnóstico inicial de este encuentro en México, Natalia? Sí, gracias por la invitación, Ciro. Sabes que yo creo que todo el mundo ha concordado en términos generales que esta fue una buena visita, que le salió bien al gobierno de México, que la prepararon con suficiente antelación. Hubo visitas previas de nuestros secretarios de Estado a Washington y en ese sentido el mensaje que Obama trajo a México fue un mensaje de, digamos, entrar en la lógica que el gobierno de México espera en la nueva era de la relación bilateral. Entonces, si pensamos que Obama enfatizó que la brecha entre México y Estados Unidos está disminuyendo, que es una relación menos desigual que antes, y realmente se compró el discurso de que hay una nueva historia que contar sobre México y que hay que romper los estereotipos que se tienen en Estados Unidos sobre un México atrasado, etcétera. Creo que Obama entró en esa lógica, le compró al gobierno de Calderón la idea de que se necesita esta nueva narrativa más optimista, de Peña, sobre una narrativa de un México que está despegando, que tiene un futuro muy promisorio, y creo que está participando el presidente de Estados Unidos en eso, y de alguna forma es un éxito para los formuladores de la política exterior de este lado. Hay una buena conexión inicial en los discursos de los presidentes, Leonardo. Hay también, digamos, elementos más tangibles, más allá del discurso, más estructurales, que permitan apuntar a una nueva era en la relación. Hombre, tangibles, así profundos, ¿no? Hay novedades interesantes, unas por supuesto en el discurso y otras por lo que se queda. Yo apuntaría de inicio que se queda la iniciativa Mérida, a pesar de que el gobierno mexicano había anunciado que su pretensión era plantear un nuevo paradigma en el combate a las drogas. Parece que en el plano bilateral claramente los Estados Unidos dicen, oiga, estábamos muy cómodos con el paradigma anterior, así es que ¿para qué lo cambiamos? Mantenemos la iniciativa con sus 4 grandes pilares. Dijeron, sí, vamos a escuchar al presidente de México que nos explique qué es esto de la ventanilla única, que creo que fue un tema muy importante en el, digamos, intercambio ya bilateral. La ventanilla única
que en efecto ha sido un tema subrayado. Quisiera, digamos, para quien no está familiarizado con el tema de la relación bilateral, que lo pusiéramos un poco en contexto. Ya me salió lo tecnócrata a mí, la ventanilla única, como si todo el mundo supiera eso. No, yo creo que es un tema fundamental el hecho de que en el gobierno de Calderón las agencias norteamericanas tuvieron una relación muy cotidiana con sus contrapartes. Y esto le resultó muy cómodo. La DEA platicaba con su contraparte, el FBI ¿no? con la suya. Agencia a agencia. Fíjate que yo diría que muy fluido, pero siempre con esta actitud como de patronazgo, ¿no? De la agencia norteamericana. Yo le voy a decir a usted cómo van las cosas, ¿no? La CIA, todo. Ahora el gobierno de Peña le dijo, oiga, yo quiero que haya una ventanilla única que se llama Osorio Chong y a través de Gobernación va a tratar usted todos los temas. Creo que es razonable, no sé cómo lo vean ustedes, que un gobierno plantee eso. El problema es si eso va a funcionar. Yo diría que en seguridad hay esos dos temas. Por lo demás, lo económico, como decía Natalia, yo creo que es lógico que el gobierno mexicano quisiera salir de ese pantano en el que las relaciones Calderón, o sea, las relaciones de México con Estados Unidos durante el gobierno Calderón, nos metimos, ¿no? Todo era temas de seguridad y darle un poquito más de aire. Pero respondiendo a tu pregunta, yo me sigo preguntando, ¿y cuál es la siguiente fase de la integración con los Estados Unidos, aparte del discurso? Claro, en el tema de las coincidencias o del balance, hubo un momento en el que se criticó que el presidente Peña no reivindicara, no levantara la bandera de la reforma migratoria. Así es, bueno, a ver, la Cancillería y el gobierno tiene un diagnóstico que es que no ayuda en nada a la reforma migratoria el hecho de que gobiernos extranjeros y en particular un país limítrofe, que es de donde viene la mayor cantidad de migrantes que entran de manera indocumentada a Estados Unidos, participen en el debate. Entonces, el diagnóstico es, si queremos ayudar a la reforma migratoria, es mejor mantenernos al margen, por lo menos desde el punto de vista público y oficial, lo cual no significa que no haya habido conversación sobre ese tema entre los dos presidentes. Es probable que lo hayan tocado de manera más informal, y lo cual no significa que no esté, digamos, la embajada de México en Washington ayudando en lo posible para que esta reforma prospere y generando un clima favorable para esa reforma. Pero sí, la idea de que el tema no esté sobre la agenda es algo que parece ser que además para Obama era cómodo, así como para el presidente Peña era cómodo que no todo fuera seguridad. Entonces, me parece que en las dos partes, ¿no?, coincidieron en desenfatizar los temas que pensaban que en su país no era conveniente que estuvieran en esta... ¿Puede verse entonces más como un acto de abandono, un error imperdonable, como lo llegó a frasear el exsecretario Jorge Castañeda al hacer el análisis, de un acto de prudencia? Yo creo que el doctor Castañeda tiene mucha experiencia sobre precisamente lo contrario, ¿no? Y podría ejemplificar qué sucede cuando tú te metes a un proceso político del vecino y puedes tener resultados absolutamente contrarios a tu propio interés. Yo creo francamente que es mejor mantener una actitud prudente a la luz, digamos, de los resultados de los últimos 10 años del debate del tema migratorio. De todas maneras, las cosas se juzgarán por sus resultados. Si la reforma no avanza, dirán, es que México no la empujó apropiadamente. Yo creo que es perfectamente lógico que en el sistema político, entender esto, que el sistema político norteamericano hay reacciones muy contrarias a que alguien se meta en su proceso interno, aunque sean leyes que el propio gobierno federal está, ¿cómo se dice?, es decir, que metes una controversia constitucional, como ocurrió con el gobierno de Obama con la ley Arizona. No sé si se acuerdan del discurso de Calderón ante el Congreso. Sí, decían, hombre, la ley puede ser un bodrio jurídico, pero que venga el presidente de un país a nuestro Congreso a decirnos eso que tenemos que hacer. Yo creo que es contraproducente, por tanto creo que es prudente que no se metan. Y aquí es un tema de resultados, ni siquiera es de principios, o sea, porque claro, el argumento de Castañeda es que seguimos en la era en la cual pensamos que no podemos cabildear en Estados Unidos porque no quisiéramos que ellos cabildearan en México a favor de sus intereses, tipo reforma energética o reforma en telecomunicaciones. Y en realidad yo creo que esa lógica no es la que está imperando la lógica del pragmatismo y de los resultados. Si queremos reforma migratoria y la señal de la Casa Blanca es que es mejor no mover las aguas de este lado, no las movamos, ¿no? Claro, menos ruido, porque además el tema del cabildeo, si recordamos la firma del Tratado de Libre Comercio, que bueno, hicimos aunque
puede parecer lejano en la historia, realmente hace poco en términos de la evolución de las relaciones económicas de ambos países, y México, por entre otras cosas las características de su sistema político en ese momento, no tuvo que negociar el presidente con los legisladores mexicanos. El PRI tenía la mayoría, el presidente Salinas sabía que por el Senado de México la cosa iba a pasar como cuchillo y mantequilla, y a donde fueron a cabildear y a negociar fue a Washington. Lo que pasa es que hay una, digamos, lógica en el cabildeo muy clara en Washington. Es decir, una cosa es que tú vengas a cabildear porque hay un interés directo de tu país y además estamos negociando un asunto bilateral, algo que yo considero que es absolutamente, como dicen ellos, doméstico o como diríamos nosotros, nacional. Decir, oiga, el ver qué hago yo con los migrantes indocumentados en mi país es asunto mío. Yo recuerdo que algún embajador mexicano me contó una historia de un momento en el cual un, digamos, personaje muy ligado a la relación bilateral, omito los nombres porque no son relevantes, en este caso le dijo, yo te devuelvo el águila azteca que me diste si tú te metes en el proceso, un proceso interno en California. Es decir, son muy celosos de ese tema, por tanto podría resultar contraproducente. Lo que yo creo que sí debe hacer el gobierno de México es, uno, preparar consularmente el proceso de acreditación de todos nuestros connacionales, y segundo, yo no sé si vieron una encuesta que publicó el Pew sobre el número de mexicanos que ignora, por ejemplo, compatriotas nuestros, que tiene derecho a tener los dos pasaportes. O sea, hay mucha gente que dice, oiga, ¿y si me legalizan ahora qué voy a hacer? ¿Tengo que renunciar al mexicano? Creo que hay un trabajo ahí de cercanía de nuestros consulados, explicándole. De pedagogía sobre las consecuencias. Oiga, no le pasa nada, la nacionalidad americana es inextinguible y usted tiene derecho a eso. Y la otra es el bloqueo que tenemos con el inglés, ¿no? En muchos de nuestros migrantes que dicen, oiga, ¿yo por qué tengo que aprender este idioma? Es una montaña. Es decir, el acceso a la legalización va a pasar efectivamente porque, pues como sucede en México, te digan, oiga, si usted quiere vivir en este país, tiene que saber el lenguaje que hablan, en fin, la lengua oficial, claro, y conocimientos generales del país. Yo creo que ahí nuestros consulados, nuestra diplomacia, la rama consular concretamente, tiene mucho que hacer para pavimentar el camino. Perfecto, entonces hay una buena agenda en el tema migratorio que no se reduce al discurso en, digamos, la cumbre entre los dos presidentes. Quisiera yo pasar más allá de la visita a ver cuáles pueden ser los temas más duraderos, sustantivos que se dibujan para los próximos años. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tiempo suficiente para oír sus comentarios. Siga con nosotros, esto es Observatorio, ya lo ve, estamos hablando de la relación bilateral México-Estados Unidos. Volvemos en unos segundos.